Amigos, bienvenidos a su programa Debatiendo sin filtro a través de la plataforma del periódico elvocero.com, su página de Facebook y la propia página del periódico El Vocero. Les saluda Jorge Colbertoro, en compañía, como siempre, del profesor Kenneth McListon y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, todo bien, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, el tema de la semana sin duda va a ser el inicio de operaciones de la empresa Luma, que comenzó en el día de hoy, la madrugada de hoy oficialmente, y todas las implicaciones que hay. El liderato sindical ha convocado una conferencia de prensa convocando protestas, marchas, de todo tipo de acciones para tratar de revertir este contrato. Y por otro lado también pues continúan los problemas de reubicación de empleados de la UTIER que fueron transferidos a otras agencias del gobierno central. El presidente del Senado radicó un recurso en el Tribunal Superior tratando de impugnar el contrato, y además la jueza Laira Taylor Swain ha hecho también una determinación que ahorita Kenneth nos va a explicar exactamente el alcance de lo que dijo la jueza, pero en términos generales, y comienzo con mi parecer, bueno, no hay duda de que este inicio del contrato de Luma iba a ser controversial desde lo que se había iniciado todo este proceso de privatización en esta etapa de la transmisión y la distribución de energía. Eventualmente a final de año se espera que sea la generación de energía, así que sería una privatización completa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin duda ha traído controversias, sobre todo en el área sindical, de los derechos adquiridos, de derechos de los trabajadores, muchas dudas con relación a los planes de retiro, beneficios y demás, aunque en el proceso de transición se ha asegurado que los trabajadores van a retener su salario, aunque no necesariamente, obviamente, van a trabajar en la autoridad. Ahora, llama la atención dos cosas aquí y quiero ver la reacción de ustedes. Primero, el liderato sindical convoca ahora a paro, protesta, el mismo día que comienza el contrato, y no sé si de alguna manera un poco tarde realmente existe la posibilidad de que este contrato se revierta. Yo creo que aquí la posibilidad todavía que está sobre la mesa es que el contrato se pueda enmendar en algunas áreas donde se puedan discutir a través de, presumo yo, de algún comité de diálogo o algo que identifique algunos espacios donde se pueda mejorar. Inclusive el presidente Lutier dijo que ese era su propósito, no tanto, por lo menos hace 2 semanas que yo conversé con él, no tanto en términos de dejar sin efecto el contrato, sino más bien que se enmendara. Pero la convocatoria que ha hecho el liderato sindical hoy pues es una guerra abierta, lo han llamado algunos el verano del 2021, realmente inclusive hubo un líder sindical, creo que el presidente de la Unión de las Centrales de Trabajadores, que dijo que iban a marchar para sacar a Pedro Pierluisi de la fortaleza. Esas son palabras mayores, y me parece que el país en este momento lo que necesita es certeza, tranquilidad, orientación y sobre todo que el servicio se den sin mayores problemas. Hugo, ¿cómo tú ves toda esta situación al inicio hoy formalmente de las operaciones de la empresa Luma? Pues hoy vemos la segunda etapa de la contratación, ¿verdad? O mejor dicho, a partir de hoy veremos la segunda etapa de esa contratación. Hasta el día de hoy, todos los análisis que se habían estado haciendo, así como los comentarios y ataques, habían sido si se trataba de una buena contratación o si no se trataba de una buena contratación, por un lado. Por otro lado, siempre estaba el argumento de si la privatización como un remedio a la manera en que está la energía eléctrica en Puerto Rico era la solución o no. Y mucho se decía que si las cláusulas eran negativas, que si todo lo que se negoció era más a favor de Luma que a favor del pueblo de Puerto Rico. Yo creo que hoy comienza la etapa para corroborar eso, si ese será un contrato con cláusulas favorables o con cláusulas desfavorables para el pueblo de Puerto Rico. Todo lo que yo he escuchado de las organizaciones no interesadas, por llamarle de alguna manera, es que las cláusulas de ese contrato son muy desfavorables para el pueblo de Puerto Rico, y cuando digo organizaciones me refiero al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Abogados de Puerto Rico, me refiero a distintas asociaciones. Una buena noticia que leí hoy en El Vocero es que Luma estaba solicitando que se le otorgara una especie de inmunidad
para que no tuvieran que responder por actos negligentes o intencionales a cualquier ciudadano que sufriera daños por actividades negligentes, y que el negociado de energía les denegó esa petición. Así que dentro de la entrada del contrato, creo yo que eso es una noticia que hace que sea menos mala la entrada de Luma. En relación a lo que tú planteas, Jorge, sobre la convocatoria que hacen distintos sindicatos, porque recordemos que es que la UTIER hace un llamado inicial, pero no es solamente la UTIER, ha habido otros sindicatos que se han unido. Pues hay que ver si como cuestión estratégica va a ser efectiva la convocatoria en la fecha que se está haciendo, es decir, una vez ya entrado el contrato en todo su vigor y entrada la compañía en el control de la fase que le toca a base de la contratación. Eso estará por verse. Yo pienso que según vayan surgiendo a la luz pública distintas situaciones, vamos a ir viendo en su marcha las deficiencias que este contrato tiene. Kenneth, ¿será el inicio del verano del 2021 que sacará a Pedro Pierluisi de la fortaleza? Pues mira, primero que nada, se pasan hablando de paros nacionales y yo pues obviamente tengo que aclarar que sería un paro territorial, no nacional, no sería en Cincinnati ni en Seattle, sería en Puerto Rico. Segundo, hemos visto muchos de estos paros oficiales que han hecho y si miramos la métrica, nos damos cuenta que el 90% de los empleados en el sector privado, y el sector privado emplea más del 75% de nuestra población, siguen trabajando ese día igual que el día anterior y el día siguiente siguen trabajando como ese día. Así que no es ningún paro general, nada. Es un paro donde algunas personas de algunas uniones logran ser movilizadas y normalmente, por ejemplo, el paro que estuvo encabezado por el arzobispo, eso fue una marcha que habían 600 personas quizás o algo así. De hecho, la prensa dijo cientos de personas marchan, no se atrevieron a decir miles, porque si tú miras las métricas objetivamente, ya no hay la capacidad de movilizar grandes cantidades de personas. Segundo, la prensa todavía no se ha enfocado en los significativos conflictos de interés que tiene la UTIER y otras uniones que están luchando por salvar su existencia como organización sindical. Y no es una cosa antiobrera, porque las uniones locales no afiliadas que hayan podido representar a los 4,000 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica serán sustituidas por uniones nacionales afiliadas a la AFL-CIO y otras entidades grandes que representan a los empleados de Luma y de los componentes de Luma en otras partes de la nación y que competirán para representar a los empleados de Luma en Puerto Rico. Y en esa pelea no hay ninguna razón para que nosotros nos metamos. Los empleados de Luma harán una elección y votarán por quien ellos quieran. Y yo no creo que es función nuestra como políticos y no es función del gobierno de Puerto Rico ni de la gerencia de la autoridad estarle diciendo a los empleados cómo deben votar en esas elecciones sindicales. Ahí debe haber cierta autonomía, pero no es un movimiento antiobrero. Es un movimiento donde los obreros seleccionarán con su libertad que tienen a quien ellos quieren que los representen. Y si terminan siendo afiliados de la AFL-CIO en vez de estas organizaciones medio izquierdistas de acá de Puerto Rico, pues so be it. Segundo, Luma ya empezó a dar los pasos. Ya esta mañana establecieron sus páginas de internet y está el APS Mi Luma, que conozco a mucha gente que me ha dicho que ya se han conectado a Mi Luma, el nuevo app. Y a medida que se vayan conectando a ese nuevo app, empezará a volver la normalidad a sus vidas. Y la realidad es que la inmensa mayoría de la gente
realmente no le importa quién le provee los servicios, en tanto que los servicios mejoren. Y no hay posibilidades que los servicios empeoren, porque el servicio que recibíamos de la Autoridad de Energía Eléctrica, no por culpa de los obreros, sino por culpa de la estructura misma a lo largo de los últimos 80 años, no era una estructura que nos estaba dando ni electricidad confiable ni electricidad barata. Les pregunto a ambos, en términos de la posibilidad real de que este contrato se pueda revertir. O sea, tiene que haber, por lo menos de lo que recuerdo, tuve la oportunidad de leer ese contrato, la forma en que se puede cancelar por alguna de las partes, pues tiene que tener unas causas, número uno, y número dos, hay un periodo de tiempo también. Entonces, eso no es como que de un día para otro. Se había planteado que se puede cancelar de un día para otro y realmente no es así. Hay unas cláusulas que establecen unos términos de cancelación de una de las partes y les pregunto, salvo que, ¿verdad? Un tribunal pues declarara este contrato nulo o algo así, pues estamos hablando de que esto es cuesta arriba el que se deje sin efecto o se revierta, por lo menos ya sea por reclamo de alguna de las partes o de la ciudadanía o de sindicatos o de terceros que no son partes de ese contrato. Me parece que yo creo que esa es la realidad. Eso es así, como lo planteo, Hugo. Bueno, los contratos son obligaciones que se le dicen bilaterales, ¿verdad? Porque obligan a las dos partes que lo firmaron. Solamente hay tres maneras para que un contrato se pueda dejar sin efecto. La primera es si alguna de las cláusulas del contrato es contraria a la ley, la moral o el orden público, pues entonces un tribunal puede declarar que ese contrato es nulo porque así lo dispone el Código Civil. La segunda es una cláusula resolutoria tácita que tienen todos los contratos bilaterales, que es que si una parte incumple sus obligaciones, la otra parte tiene el derecho de dar por resuelto el contrato. Y la tercera es que haya alguna cláusula de salida, ¿verdad? Que diga, bueno, este contrato podrá ser terminado con una notificación escrita por correo certificado dentro de 90 días previos a la cancelación, por ejemplo. Esas son las únicas tres maneras. Si ninguna de las tres se da, la única forma de enmendar un contrato o de dejarlo sin efecto es que haya voluntad de las partes de así hacerlo, de que el gobierno de Puerto Rico, por un lado, y la compañía Luma, por el otro, se sienten en una mesa, de buena fe dialoguen, lleguen a unos acuerdos para determinar cuáles cláusulas son enmendables, mejorables o eliminables, ¿verdad? Y entonces se haga el acuerdo que corresponda. Pero esa disposición, yo no he visto al gobierno de Puerto Rico en una posición de hacer esa exigencia de sentarse en una mesa de diálogo para hacer ese tipo de enmienda, y tampoco he visto en la compañía Luma, que dicho sea de paso ha dado muy poca información pública, esa disposición. Yo creo, si me permite brevemente volver al tema anterior, que aquí ha habido, como la Autoridad de Energía Eléctrica ha dado un servicio que no ha sido el mejor en los últimos años, posiblemente eso explique cierta apatía del pueblo en relación a las manifestaciones que se están dando, etcétera. Y yo creo que los que están dándole paso al contrato han tenido cierto éxito en tratar de que solamente se mire el que el servicio ha sido deficiente últimamente. Y yo creo que ese es un solo paso. La autoridad nadie la quiere como está hoy. La autoridad todo el mundo quiere que esté mejor. El servicio todo el mundo quiere que esté mejor. Ahora, la pregunta no es solamente esa. La segunda pregunta es, ¿vamos a estar mejor? Y entonces ahí es donde entramos en los cuestionamientos de las cláusulas del contrato. Y que te pregunto, en eso que plantea Hugo, pues quiere decir que realmente las posibilidades de que este contrato se pueda dejar sin efecto, por decir, utilizar ese concepto, pues son realmente bien cuesta arriba, salvo que, como dice bien Hugo, haya un incumplimiento graso, pero eso tendríamos que esperar más adelante
o, como yo había señalado, una de las partes se quiera retirar, pues hay un periodo de tiempo. Yo recuerdo que creo que son de entre 90 a 120 días, o sea, hablando de 4 meses. O sea, tampoco es que esto, porque hay un piquete mañana, van a rescindir ese contrato pasado mañana. O sea, eso quiere decir, y pregunto, ¿qué? Si lo que estamos entonces es un escenario prolongado de protestas y de actividades en las calles, pues eso, o sea, obviamente todo tiene su riesgo, ¿verdad? Pero el peligro es cómo reacciona también el gobierno, ¿verdad? Porque también ha habido provocadores en los dos lados. Y en ese sentido hay que tener mucha prudencia. Yo pienso que el error fundamental de Luma en todo este proceso es una ausencia de un plan de comunicación efectivo. Desde el principio no han comunicado absolutamente nada de explicar cuál es la situación de la autoridad, por qué esto era o es beneficioso para Puerto Rico. O sea, realmente aquí todo el mundo dejó esto para lo último, tanto los sindicatos como la propia compañía de Luma. El país está en una gran incertidumbre, y lo digo porque tuve la oportunidad de examinar y compartir con el presidente de la Cámara de Comercio, de la encuesta de la Cámara de Comercio, que establece que básicamente la mayoría de los puertorriqueños no tienen una opinión hecha porque no tienen idea de cuáles son realmente la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y de las implicaciones de este contrato. O sea, coinciden que en ese sentido el país necesita datos, información certera para conocer cuál es realmente la realidad que tenemos con el sistema energético, Kenneth. Pues mira, primero que nada quiero felicitar a Hugo, porque Hugo, como abogado, en su turno anterior hizo un análisis contractual muy correcto, y donde es evidente que las avenidas que hay para enmendar el contrato, no habiendo las partes demostrado que quieren sentarse a renegociar parte del contrato, y las razones por las cuales los contratos pueden ser cambiados, pues es evidente que aquí no va a haber mucho cambio en este contrato, por lo menos en el futuro previsible. Y no creo que manifestaciones en las calles de parte de personas que ideológicamente están en contra del concepto de la privatización, o que tienen un conflicto de interés porque tienen razones económicas, personales u organizativas para oponerse al contrato, vayan a llegar a ningún lado. Por otra parte, yo creo y espero que el gobierno trate de curar muchas de las heridas que ha causado la manera incorrecta en que hicieron los traslados de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que han optado por no trabajar para Luma o que no han sido reclutados para Luma. Dentro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hay tesoros escondidos por montones. Y yo no creo que en el análisis que se hizo inicial se ubicó a las personas conforme a su talento, conforme a su preparación, conforme a su experiencia. Te puedo mencionar un caso que conozco personalmente: Teresita Parga. Teresita Parga es una relacionista de primera, es una organizadora de eventos de primera. El gobierno de Puerto Rico, en muchas distintas agencias, tiene necesidad de personas del talento de Teresita Parga. Sin embargo, quien la fue a ubicar no la conocía, no tenía un expediente realmente descriptivo de ella, y la asignaron como supervisora al Departamento de Salud. En el mismo Departamento de Salud tienen necesidad de personas que puedan ayudar a organizar eventos, como ella sabe organizar eventos. Y de igual manera estoy seguro que hay cientos y cientos de otras personas que se le puede buscar una ubicación más correcta. Por otro lado, la ley claramente dice que tendrán beneficios similares a los que tenían en la autoridad. Pues si tú tenías un plan que estaba totalmente pago en la autoridad, un plan de salud, pues hay que buscar los recursos dentro de los ahorros que esté realizando la autoridad y el gobierno con todo esto, buscar los recursos para que se le pueda pagar un plan de salud adecuado, que no se limite a una aportación patronal de 125 o 150
o $175 que puedan tener los empleados regulares de la agencia a donde están siendo transferidos estos empleados. Y hay otra cosa, creo que se debe abrir las puertas a los municipios para recibir a estos empleados cuyo salario va a ser pagado por el gobierno estatal. Yo estoy seguro que hay alcaldes que gustosamente podrían recibir a muchas de estas personas talentosas para trabajar en sus gobiernos municipales. Máxime si se va a empezar a municipalizar más el sistema educativo, en esas escuelas va a hacer falta un personal de handyman que quizás no existe, que puede haber un empleado de la autoridad, que puede ser un handyman eléctrico y de otra naturaleza. Así que yo creo que esta es la oportunidad que tiene Pierluisi ahora de ayudar a curar muchas de las heridas que causó el haber ejecutado esta transición de una forma que no fue tan perfecta como fue la transición en el aeropuerto, como fue la transición en la autopista 22 y la autopista número 5, y como fue la transición incluyendo en la telefónica ya para 1998, que fue una privatización que comenzó con el Partido Popular y que se completó con el Partido Nuevo Progresista. Hugo, comentarios finales, 30 segundos. No, yo pienso que la pregunta que tú hiciste de si este será el fin de Pedro Pierluisi con las manifestaciones que habrán ahora, yo no veo ambiente para que eso suceda ahora. Ahora, sí voy a decir lo siguiente. Esta es una pieza importante en el cuatrienio de Pierluisi. Como salga esto, va a tener una gran influencia en cómo se va a analizar la gobernación de Pierluisi, porque se ha puesto mucho énfasis en la importancia de la energía eléctrica, que la tiene, y la gente va a estar mirando con mucha atención cómo funciona o deja de funcionar lo que se está implantando hoy. ¿Quién piensa igual? 10 segundos. Estoy de acuerdo, es una pieza importante y por tal razón Pierluisi tiene que enfocarse en cómo corregir los errores que pueda haber cometido su administración en esta transición inicial, porque queda todavía 3 años para las próximas elecciones. Yo coincido con ambos. Esto es una prueba de fuego para el gobernador y que obviamente, como todos, yo no creo, coincido con los dos, yo no creo que aquí haya un ambiente para sacar un gobernador y ni razón para que tenga que renunciar el gobernador Pierluisi en este momento. No creo que eso esté sobre la mesa de manera seria, ¿verdad? Ahora, de que esto puede ser un detonante político explosivo complicadísimo, sin duda alguna, si se maneja mal, y yo coincido con ambos que la prudencia y el buen juicio es lo que debe prevalecer en este momento. Bueno, hoy no tocamos el asunto de Biden y no hay tiempo para tocarlo, pero invito a que lean mi columna en el periódico El Vocero de hoy. Muy bien, y mañana estoy enviando yo la de esta semana. Hugo, como siempre, seguimos conversando, Kenneth. Hasta la semana que viene. A ustedes gracias por su sintonía. Será hasta el próximo martes. Que pasen buenas noches. Buenas noches.